Cordial saludo para todos ustedes. Les habla el doctor José Luis Duarte Ramírez y en esta oportunidad quiero presentar a ustedes este pequeño video para complementar un ensayo titulado La entrevista, una técnica necesaria en el enfoque cualitativo. Bienvenidos todos. La entrevista es una técnica de gran utilidad en la investigación cualitativa. A través de ella podemos buscar información y recabar datos importantes en un proceso de investigación. Al hacer referencia a ella, es necesario hacer una revisión a su definición desde la perspectiva de varios autores. En este sentido, comenzaremos diciendo que la definición del Diccionario de las Ciencias de la Educación la define como una conversación que se propone un fin determinado distinto al simple hecho de conversar. Por su parte, Ander Eyck, 1982, nos dice que la entrevista consiste en una conversación entre dos personas por lo menos, en la cual uno es entrevistador y otros son los entrevistados. Estas personas dialogan con arreglo a ciertos esquemas o pautas acerca de un problema, teniendo un propósito profesional que puede ser obtener información de individuos o grupos, facilitar información, influir sobre ciertos aspectos de la conducta o ejercer un efecto terapéutico. La utilización de la entrevista en la investigación científica ofrece grandes ventajas, principalmente en los estudios descriptivos y en las fases de exploración, así como para diseñar instrumentos de recolección de datos. La entrevista en la investigación cualitativa, independientemente del modo o tipo que se decida emplear, se caracteriza por los siguientes elementos. 1. Tiene como propósito obtener información en relación a un tema determinado. 2. Busca que la información recabada sea lo más precisa posible. 3. Pretende conseguir los significados que los informantes atribuyen a los temas en cuestión. 4. El entrevistador debe mantener una actitud activa durante el desarrollo de la entrevista, en la que la interpretación sea continua con la finalidad de obtener una comprensión profunda del discurso del entrevistado. Esta técnica de investigación, hablamos de la entrevista, tiene diferentes clases. Entre ellas tenemos la entrevista estructurada o enfocada, entrevistas semiestructuradas, entrevistas no estructuradas y finalmente la entrevista en profundidad. Otro aspecto muy importante para tener en cuenta cuando utilizamos la entrevista en la investigación son las positivas ventajas que ella nos ofrece a todos los investigadores. En primer lugar, tenemos que la entrevista, es importante resaltar que la entrevista nos ofrece grandes ventajas en el momento de hacer una investigación científica. Primero, la entrevista nos ofrece un amplio espectro de aplicación, ya que es posible averiguar hechos no observables como pueden ser significados, motivos, puntos de vista, opiniones, insinuaciones, valoraciones, emociones, etc. Segundo, no se somete a limitaciones espaciotemporales, debido a que es posible preguntar por hechos pasados y también por situaciones planteadas para el futuro. La entrevista nos da la posibilidad de centrar el tema, es decir, orientarnos hacia un objetivo determinado y centrarlo en un tema específico. Finalmente, la entrevista nos permite hacer una observación propia y ajena, porque da la posibilidad de averiguar tanto informaciones propias, opiniones, motivos, motivaciones del comportamiento, como observaciones realizadas referente a un suceso y a una persona. Sin embargo, al igual como la entrevista nos ofrece grandes ventajas en el momento de hacer investigación científica, también ella contiene varias limitaciones. Por ello, Ander et 1982 presenta tres limitaciones. Una tiene que ver con la entrevista en sí misma, otra con las limitaciones inherentes al entrevistador y finalmente las limitaciones inherentes al entrevistado. En cuanto a las limitaciones de la técnica en sí mismo, diremos que en estas el autor señala las limitaciones de la expresión verbal,
Respecto a esto, el autor nos dice que la entrevista se basa en tres supuestos que considera no válidos para toda cultura ni para todo grupo social. La posibilidad de una expresión verbal correcta del entrevistado, la adecuada capacidad de éste para informar en sí mismo y de que desea expresarse diciendo la verdad. De igual modo, la posibilidad de separación entre lo que se dice y lo que se hace, la carencia de un marco de referencia común, la divergencia entre lenguaje, lengua y habla, el carácter estático de la realidad que capta la entrevista y la falta de secreto en la respuesta. En cuanto a las limitaciones del entrevistado, Edder et 1982 señala que el grado de disposición a responder, su posible bloqueo, su nivel de comprensión, su grado de sinceridad y el nivel de adecuación de su discurso a las que agrega la motivación o el interés para responder y el efecto que pueden causar sus respuestas en el entrevistador. Finalmente, las limitaciones del entrevistador. Menciona el aspecto personal y comportamental y demás variables individuales que constituyen la imagen que muestra ante el entrevistado, sus opiniones y su posible irresponsabilidad en el cumplimiento de su trabajo. Las entrevistas estructuradas o enfocadas son aquellas en las cuales las preguntas se fijan con antelación, es decir, con anterioridad, tienen un determinado orden y contienen un conjunto de categorías u opciones para que el sujeto las elija. Se aplican en forma rígida a todos los sujetos de estudio. Tienen la ventaja de la sistematización, la cual facilita su clasificación y análisis. Asimismo, presenta una alta objetividad y confiabilidad. Su desventaja es la falta de flexibilidad que conlleva la falta de adaptación al sujeto que se entrevista y una menor profundidad en el análisis. Las entrevistas semiestructuradas. Este tipo de entrevista presenta un mayor grado de flexibilidad que las estructuradas. Debido a que parten de preguntas planeadas, se pueden ajustar a los entrevistados. Su ventaja es la posibilidad de adaptarse a los sujetos con enormes posibilidades para motivar al interlocutor, aclarar términos, identificar ambigüedades y reducir formalismos. En cuanto a las entrevistas no estructuradas, son más informales, más flexibles y se planean de manera tal que puedan adaptarse a los sujetos y a las condiciones. Los sujetos tienen la libertad de ir más allá de las preguntas y pueden desviarse del plan original. Su desventaja es que pueden presentar lagunas en la información necesaria que nos lleve a una buena investigación. En términos de conclusión, diremos que la entrevista es una técnica directa e interactiva de recolección de datos con una intencionalidad y un objetivo implícito dado por la investigación. Esto se lleva gracias al diálogo ameno que pueden tener el entrevistador y el entrevistado, y en el buen arte de preguntar y buen arte de responder. También diremos que la entrevista, según Folgueiras 2009, es una técnica orientada a obtener información de forma oral y personalizada sobre acontecimientos vividos y aspectos subjetivos por parte de los informantes en relación a la situación que se está estudiando. Toda entrevista tiene dos actores importantes. En primer lugar, el entrevistador y en segundo, el entrevistado. En cuanto al entrevistador, es quien domina el diálogo, domina el tema, hace las preguntas y cierra la investigación. En relación al entrevistado, responde las preguntas, tiene información de interés para el proyecto y tiene experiencia en cuanto al tema en cuestión. Hablemos enseguida de las enormes ventajas que nos presenta la entrevista como técnica de recolección de datos en un proceso de investigación. Primero, es un amplio aspecto de aplicación. Segundo, no limita los temas a un espacio-tiempo. Es posible centrar el tema en cuestión. Puede aplicarse en cualquier lugar y en cualquier momento. Por eso se dice que es un instrumento flexible. Se puede hacer estandarización y representatividad de los resultados. Observación propia y ajena. Tiene observación propia y ajena.
A través de la entrevista podemos hacer observación propia y ajena. Y finalmente, a través de ella hacemos una lectura de gestos y de actitudes. En cuanto a las desventajas que presenta la entrevista, se pueden mencionar la artificialidad de la situación de medición, significados dados a las respuestas, limitaciones en el lenguaje, índices de no respuesta, posibilidad de respuestas falsas y temas tabúes, según Heineken 2003. Según Heinemann 2003, la entrevista como instrumento de recolección de datos en el proceso de investigación nos ofrece ventajas y desventajas. En primer lugar, las ventajas porque la entrevista es un amplio espectro de aplicación. No limita los temas a un espacio y tiempo, porque es posible centrar el tema en cuestión, porque puede aplicarse en cualquier lugar y en cualquier momento. De hecho, es un instrumento flexible. A través de la entrevista se puede hacer estandarización, representatividad de los resultados. Con ella se puede hacer observación propia y ajena. Y además, en una buena entrevista se puede hacer una lectura de gestos y de actitudes. En cuanto a las desventajas, la entrevista puede darnos artificialidad en la situación de medición. Es posible encontrar significados varios a las respuestas. También la entrevista es posible que tenga limitaciones en el lenguaje. También es posible que la entrevista tenga índices de no respuesta y posibilidad de respuestas falsas. Y finalmente, que en la entrevista se manejen temas que pueden resultar tabús. Con el fin de ampliar la visión de entrevista, veremos los aportes que hace Densing y Lincoln 2005. Para quienes la entrevista es una conversación, es el arte de realizar preguntas y escuchar respuestas. Además, esta técnica está fuertemente influenciada por las características personales del entrevistador. Asimismo, ha llegado a convertirse en una actividad de nuestra cultura. Aunque la entrevista es un texto negociado, donde el poder, el género, la raza y los intereses de clase han sido de especial interés en los últimos tiempos.